Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente, hoy con dos distinguidos panelistas, el jefe de la Unidad de Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, don Odir Fernández. ¿Qué tal, Odir? Bienvenido. Mucho gusto, buenos días. Gracias. Don Russell Tomé, vicepresidente del Congreso que preside el diputado Luis Redondo. Gracias, bienvenido, Russell. Buenos días, mucho gusto. buenos días, Odir, buen día, Renato. Saludo a su teleaudiencia de Frente a Frente. No se ha conectado todavía el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Gustavo Solórzano, pero lo hará en los próximos minutos. Bueno, muchas gracias. Miren, yo siempre los viernes pido disculpas, sobre todo cuando los panelistas vienen, pero muy bien vestidos con su traje. Y yo no, pero es que para mí el viernes es un día de relajamiento. Más casual. Tengo derecho. Es que Russell Tomé lo somete a mucha atención a uno. Demasiada atención. Russell tiene 10 días de tenernos sometido a los periodistas a un estrés enorme, abogada. Y Russell tiene la ventaja que desde siempre que ha venido a Frente viene acompañado de su linda esposa. Muchas gracias. Entonces ya uno mengua también, ya lo tolera más y no le reclama más. Hombre, Russell, demasiada atención somete a los periodistas. No, ha sido muy buena jornada. Vamos, yo creo, Renato, que es parte de lo que debe haber en el país, discusión de ideas. Ya se ha instalado en el ambiente y los medios de comunicación han posicionado ya el tema, ya lo que antes era un temor, el tema ideológico, ya es un debate normal, socialismo, ya es un debate normal también, no solo el lenguaje, Odir, porque estoy con el doctor Odir Fernández, que es un gran luchador contra la corrupción, ya no solo el lenguaje, sino que ir caminando en acciones en contra de la corrupción y, por supuesto, reconstruir la fortaleza de la Constitución, que eso es lo que estamos afirmando en el Congreso. Bueno, y felicito al abogado Odir Fernández porque cada 3 meses que viene a Frente lo miro más estilizado. Anda corriendo también. Estamos haciendo un esfuerzo. Sí. Si yo divulgo un video desde hace 3, 4 años o más que lo entrevisto, hombre, ya no es el Odir Fernández de hace 4 o 5 años. Pero lo felicito. Muchas gracias. Porque se mira muy bien, con buena salud, delgado y sobre todo refleja buena salud. Mire, combatir la corrupción requiere que uno también esté en forma. No es fácil. Pero bueno, ahí estamos. Es por perseguir la corrupción que ha corrido mucho en los últimos años don Odir Fernández. No es que ha corrido por miedo, al contrario. Él corre contrario al temor, él corre hacia la persecución de la corrupción. Persiguiendo, tratando. Y eso lo ha adelgazado. Sí, es necesario, por salud también. Yo creo que es importante uno estar en forma para sentirse bien y poder hacer su trabajo de la manera más correcta. Bueno, ya está don Gustavo Solórzano. Bueno, bienvenido Tavo. ¿Recuperado ya plenamente? ¿Recuperado? Recuperado, pero todavía me toca irme a hacer la última prueba ya para salir negativo, creo, Renato, pero estamos muy bien también de salud. Pero sí, ya siente que su cuerpo ya expulsó ese virus. Ya, gracias a Dios, muy bien, tanto de todas las vías respiratorias, ¿verdad? Un poco de afección en la garganta en algún momento, pero ya estamos muy bien recuperados, gracias a Dios, Renato. Pero el olfato no lo perdió. Saludos a Odir y también al diputado Russell Tomé. ¿No perdió el olfato? No, gracias a Dios, fíjense que no tuve mayor síntoma, lo que me dio nada más fue una fiebre y un poco de dolor de cuerpo, pero de igual forma, aunque estábamos con la enfermedad, estábamos ahí también trabajando, Renato. Gracias a Dios no fue nada grave, fue muy leve. ¿Estuvo comiendo normalmente? Normalmente, ¿verdad? Muy bien. Enfermo que come no tiene problema. Era una respuesta obvia cuando le pregunté, no perdió el olfato, porque el olfato a las noticias y a los cuestionamientos no lo perdió. Fue el primero que se levantó. Fue el primero que se levantó la noche que estaba discutiendo Russell y sus colegas diputados ahí, este asunto de la amnistía política, don Gustavo Solórzano. Bueno, yo quiero
leer titulares desde los periódicos impresos, porque casi todos coinciden con el titular. Pero quiero primero destacar el titular de nuestro medio digital, César Quintanilla, el de tunota.com. ¿Ya tienes la portada? Todavía no. ¿No te has podido conectar? No, pero es que lo quiero ya para coincidir con los titulares de los periódicos. Conéctese. Por favor, dale permiso, Vivian Montoya, porque quiero destacar nuestro medio primero. El titular que tiene nuestro medio sobre este asunto político. Ya en cuestión de un minuto César estará conectado, luego iré yo con los titulares de los medios impresos, como una introducción a esta temática que vamos a debatir esta mañana. Producción me avisa cuando esté listo mi compañero abogado César Quintanilla, afiliado al Colegio de Abogados y un hombre que yo diría es el principal activista con el cambio climático en Honduras, en contra de los gases de efecto invernadero, don César Quintanilla, aparte de un pronosticador del tiempo excelente. Pero vamos con todas las formalidades de la presentación. El Banco de Occidente patrocina esto, así que vamos a ir entonces. ¿Estamos listos, producción? Bueno, estamos listos entonces para que entre César Quintanilla. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Así es, Renato, gracias. Por cortesía de Banco de Occidente presentamos noticias a esta hora de la mañana en tunota.com, el principal portal digital en Honduras. Estados Unidos, México y países centroamericanos deportaron a 6.094 hondureños en 2022. Congreso de Redondo aprueba derogación de la sede, pero sin mayoría calificada. No vamos a llegar a nada en el Estado de Derecho con amnistía, dice Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de San Pedro Sula. El director del SAR anuncia revisión de exoneraciones fiscales en Honduras. El Ministerio Público presentará recurso de casación contra sentencia que absuelve al comisionado Leonel Sauceda. Nicaragua va camino a ser expulsada de la OEA, dice funcionario estadounidense. Narcos armados llegan a Honduras para reclamar drogas que rivales robaron de avioneta. Ho responde a senador estadounidense que pidió sancionarlo como traficante. Estas y otras noticias están disponibles en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente, que tiene para usted todos estos servicios: préstamos personales, préstamo vivienda o auto, tarjeta de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, dice la tribuna hoy, Congreso Nacional aprueba amnistía por delitos tipificados en Código Penal. Veo el Heraldo, repudio a un nuevo pacto de impunidad. El Congreso Nacional que preside Luis Redondo aprobó una polémica y cuestionada amnistía por delitos políticos, pero los parlamentarios incluyeron el beneficio para aquellos que enfrentan la justicia por delitos vinculados a la corrupción, enriquecimiento ilícito y fraude. Además, este beneficio abarca a aquellos que estuvieron en la gestión pública de 2006-2009, la empresa privada, el Consejo Nacional Anticorrupción y conocidos profesionales del derecho denuncian otro pacto de impunidad. La prensa dice condenan nuevo pacto de impunidad, rechazo unánime, amnistía política. El CNE que dirige Luis Redondo aprobó una amnistía por delitos políticos que incluye los cometidos entre 2006 y 2009. Según estudio del CNA y el COEP, los delitos que abarca el indulto son 29 y cuya mayoría no tienen nexos con la política. Diversos sectores condenan la inclusión de delitos vinculados con casos de corrupción en la amnistía. Don Odil Fernández, comenzamos con usted. Y hoy voy a comenzar por el orden de llegada, el que llegó primero al programa. Yo llegué primero, entonces. Usted llegó primero. Usted, deme la palabra. Ya tiró la regla, venga, eche para acá. Lleguen de ventaja. Aquí todo está claro. Se ha vuelto filudo este rato. Bueno, Raza, comencemos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Quiero iniciar diciendo, primero voy a ir desbrozando estos temas para quitar el morbo. Quiero decirles que yo no soy funcionario público.
que la amnistía no es para Russell Tomé. El artículo 44 del Código Penal, aquí está un doctor en Derecho Penal que les va a explicar, establece bien qué tipo de inhabilitación especial es la que han dicho por haber otorgado el Canal 8. Para que quede claro, para que no sea un tema de preguntas por las redes, sino que lo digo de frente. Yo no soy funcionario público, a mí no me va a aplicar esta amnistía, así que no me estoy autoamnistiando. Esa es la primera posición. Terminado eso, vamos al tema general. Aquí aceptamos todos, como sociedad, que hubo un golpe de Estado. Que el 28 de junio del 2009 no existió sucesión constitucional, sino que golpe de Estado. Lo aceptamos. El segundo elemento que aceptamos todos, que hay mártires, que hubieron crímenes cometidos, que hay víctimas de ese golpe de Estado. Tercer elemento que ha quedado aquí acreditado como sociedad, es que ciudadanos y ciudadanas salimos a protestar, a resistir contra ese golpe de Estado. Y los que lo hicimos con patriotismo, con determinación, algunos fuimos sometidos a procesos con claras motivaciones políticas. Ciudadanos como ellos tuvieron que salir al exilio, tuvieron que salir asilados, otros están procesados, otros están presos por motivaciones políticas. ¿Por qué? Como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque son motivados políticamente esos juicios y porque los funcionarios judiciales se colocaron al servicio de la dictadura, esos 12 años. Entonces, ¿qué es lo que establece el constituyente, el que creó el pacto? Los constituyentes del 82 establecen entre las atribuciones del Congreso Nacional, le dan en el 205 una regla que es la regla 16. Yo sé que este programa lo mira mucha gente con capacidad de estar atento en los Twitter y todo, para que vayan llevando despacio el detalle. Regla número 16, artículo 205, atribuciones del Congreso Nacional. La amnistía es una gracia de carácter general, porque ahí el periódico que acaba de leer Renato, el desconocimiento total, hablan de indulto como que es amnistía. No. La amnistía es de carácter general, el indulto lo da el Poder Ejecutivo y ese es un caso particular, por eso hablamos de amnistía. ¿Qué quiero decir sobre este tema de la amnistía? Numeral 16, artículo 5 de la Constitución. Nosotros, entendiendo toda esta situación y para que los hechos no se repitan y caminando hacia la justicia, que la justicia es esas víctimas que están ahorita, son víctimas los que están presos políticos, son víctimas los procesados, son víctimas los que están exiliados, son víctimas los que sus familias han sido desintegradas por esta situación, se impulsa este decreto. Yo llevé la iniciativa, pero este decreto ha sido trabajado hace mucho tiempo por el COFADE, por gente especializada en una cosa que le voy a decir. La dictadura y el golpismo no es que son bobos. ¿Quién ha dicho que son tontos? Son gente que sabe manipular las instituciones. ¿Y qué hacen? No le ponen el rótulo, mire, ellos se están movilizando porque me quieren sacar de este puesto, entonces póngale sediciosos, póngales el rótulo de terroristas. El rótulo es el tipo penal, yo hablo para el pueblo, el doctor Odir va a hablar más técnicamente, yo fui poco a poco desmontándome del lenguaje técnico jurídico penal. El derecho penal le habla de tipos, yo le digo rótulos. Entonces los rótulos son los que le van poniendo a la gente. No le van a poner los rótulos de los temas políticos, no le van a poner sedición, rebelión, atentado, sino que le ponen los rótulos de los delitos comunes. Por eso, esa regla que le estoy diciendo, téngala ahí a mano, la 16 dice delitos políticos y comunes conexos. ¿Por qué? Porque ellos utilizan los delitos comunes conexos. Pero obviamente, como lo dice el decreto que aprobamos, únicamente se aplica la amnistía a aquellos delitos que tienen motivación política y aquellos comunes conexos. Ya no se trata de un pacto de impunidad, se trata de la aplicación estricta de lo que dice la Constitución y por supuesto que es una facultad y una atribución que tenemos como Congreso. ¿Para qué? Para que los hechos no se repitan, para caminar hacia la justicia, porque si decimos que condenamos un golpe de Estado, pero dejamos a las víctimas,
dejamos a los que están exiliados, dejamos a los presos políticos, un gobierno democrático que viene tomando la conducción del Estado con presos políticos. Tenemos casos claros como el de Guapinol. Los hermanos de Guapinol son claritos que es un proceso políticamente motivado para tenerlos presos. Han criminalizado la protesta social. Hay sentencias de la comisión, hay recomendaciones, hay pronunciamientos y no lo sacan, están en la cárcel. Entonces, para ellos es que va dedicado esta amnistía. Quiero dejar muy claro ante todos ustedes, jamás nosotros, este Congreso Nacional que va a luchar contra la impunidad y la corrupción, somos como aquellos que venían a montar aquí todo un manto de impunidad, que se autocondonaron deudas, que se autoprotegieron. No, aquí estamos tratando de caminar hacia la justicia. Y yo quiero decirlo de esta forma, es que a los jueces les hemos dado nuevamente el fortalecimiento de la Constitución. Ayer mismo volvimos a decir, y lo digo aquí, ayer dijimos que para nosotros, para el Congreso Nacional, interpretando correctamente lo que dice la Constitución, las sedes ya no existen, jurídicamente son nulas. ¿Por qué? Porque violaron la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que esta amnistía, cuando llegue ante un juez, tiene que estar documentado que se trata de un delito político, motivado políticamente, y que está relacionado con delitos comunes conexos. Si no, no se aplica, porque para eso es esto. No es que le van a aplicar a los mareros, como decía alguien, una cosa absurda que salió ayer diciendo, mire, el Congreso quiere sacar a los mareros porque pusieron robo. ¿Sabe por qué está en este momento Urbina, se llama este joven estudiante de la universidad, allá, con asilo político en Costa Rica? ¿Qué le pusieron en el rótulo, la orden de captura? Le pusieron armas, atentado, robo, de una protesta que él estaba haciendo en la universidad, que andaba con las famosas camisetas que ponían los jóvenes. Allá está. Pero si nosotros le decimos solo se aplica la amnistía para los delitos de terrorismo o rebelión, allá se queda, nunca regresa. Entonces nosotros tuvimos que abocarnos al COFADE, que es la organización que más experiencia tiene en esto, y nos dijo, tienen que incluir todos estos rótulos o tipos penales para que la amnistía se pueda aplicar en cada caso. Es en cada caso. No es que salen mañana todos los que están acusados por robo. ¿Qué tiene que ver alguien que andaba asaltando? ¿O qué tiene que ver las maras? Si nosotros sabemos que a quien más daña las maras es al pueblo. Nosotros estamos para representar y defender al pueblo. De esto que estamos explicando hoy en Frente a Frente, de lo que se trata, es que debemos nosotros como sociedad entender que hubo un golpe de Estado y que la estructura del golpismo y toda la estructura de la dictadura utilizó las instituciones, que enjuició y persiguió y que procesó, pero también que hubieron hondureños y hondureñas valientes, patriotas, que salieron de frente, que resistieron, que los enjuiciaron, que los procesaron, que tuvieron que salir, que están en el exilio, que otros están presos. Y no podemos decir que estamos reconstruyendo un Estado y nosotros, el nuevo gobierno, tiene presos políticos porque ahí van a seguir. Y nos hacemos de la vista gorda por no plantear una amnistía porque nos iban a decir que nosotros queremos impunidad. Le digo al de la prensa y el Tiempo, el Heraldo, sus titulares son manipulados. Ustedes pretenden generarle un ataque al nuevo gobierno. Se equivocaron. ¿Por qué no titularon que ya viene la Sisi? ¿Por qué no titularon lo que se aprobó? La Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras fue aprobada ese mismo día y en ese mismo decreto. Y se establece que viene por la ONU, como lo pidió el pueblo en las calles. Anduvimos, pero cantidad de días con las antorchas. Nadie dice nada de eso, porque eso no es lo que quieren plantearle al pueblo. Esa matriz se les cae. Hoy puedo decirlo. Cada vez que se presente un proyecto de amnistía y dice, va con una constancia extendida por la Secretaría de Derechos Humanos junto al COFADE. Entonces, ¿de dónde están hablando? ¿Dónde están hablando que Racer Tomé? No, claro, como dice Renato, tengo 11 días de tener en debate nacional, pero no estamos hablando de una amnistía aplicada personalmente. Este es un decreto para toda la nación, porque la amnistía es de carácter general, no es para un caso particular. No, pero déjame en este caso, porque a mí no
No me gustaría que quedemos como en Nicaragua o como en Venezuela, cerrando medios de comunicación cuando el control político está en desacuerdo con los titulares de los medios. Mira, para comenzar, los medios son los que definen con sus jefes de información, redacción, el director, cuáles son las principales noticias del día, y ellos tienen todo el derecho de decir, esta es la principal noticia del día. Además, no puedes acusar a estos dos periódicos de manipulación, porque quien ha calificado de pacto de la impunidad no son los medios que titulan así. Mira, ¿quién fue el primero que habló de pacto de impunidad? El COEP, a través de Gustavo Solórzano. Muy bien. ¿Quién avaló eso de pacto de impunidad? Un ministro del gobierno de Libre, Edmundo Orellana Mercado. Omar Mengíbar, tú lo conoces, un buen fiscal, igual en desacuerdo con eso. No, Omar es con la elección del procurador y su procurador, que les dijo ayer en un tuit, dejen de estar aprobando leyes en ese Congreso, mientras no definan la legalidad o no de Luis Redondo, se lo sugirió Omar Mengíbar. ¿Quién va a negar? ¿Quién va a negar? Edmundo Orellana es un hombre muy capaz. Bueno, la admiración de Luis Javier, ¿quién va a negar que los hondureños admiran a Luis Javier Santos por la lucha que ha librado en Uferco? Igual, también se refirió que esa amnistía no es como tú la estás planteando. Bueno, pero yo lo estoy planteando y ellos lo No, está bien, pero mira que tú te metes con los medios. No, pero por el titular. Y sos agresivo con los medios. No, porque dice indulto. Bueno, pero eso es otra cosa. Ese posiblemente sea un error. Pero no es que los medios están manipulando esto. Está bien. Aceptemos que ahí, porque cuando hablan indulto, porque tal vez creo que fui muy fuerte con el lenguaje. Cuando hablan con indulto, me fui a defender esto porque el indulto casi, es decir, vienen a aplicar a cada proceso. No, esta es una regla general y quien la aplica. Si fui fuerte con el lenguaje, quiero decirlo, que entiendan esto. Porque cuando uno hace un decreto de amnistía, no la aplica el Poder Ejecutivo, ni la aplica el Congreso. La amnistía la aplica el juez. Es una ley para que la aplique el juez en cada caso. Y el juez tiene que tener, para aplicarla, porque la Constitución ya le dice qué es lo que podemos hacer nosotros. Solo es para delitos políticos y políticos comunes conexos. Si el juez dice, este caso no aplica porque no tiene motivación de delito político, no lo aplica porque él está obligado a cumplir la Constitución. Entonces yo no entiendo cuando aquí hablamos de que estamos reconstruyendo un Estado de Derecho y que le damos la facultad al juez. Y fíjense bien, los jueces mismos, fíjense lo que voy a hablar de esto, para que entiendan por qué nosotros nos sentimos así. Los jueces que aquí le dieron una sentencia ilegal de reelección a Juan Hernández. Los jueces que la Comisión Interamericana ha dicho que no tienen credibilidad. Yo le pregunto al doctor Edmundo Orellana si tiene credibilidad en el Poder Judicial, porque yo he visto sus comentarios diciendo que no cree en este sistema de justicia porque cree que los jueces están sesgados políticamente. Pero aún así, nosotros aprobamos un decreto de amnistía para que lo apliquen los jueces. Entonces, ahí es donde no entiendo, donde nos dicen que es un pacto de impunidad, porque no somos nosotros los que vamos a aplicar. El Congreso emite un decreto en el marco de las atribuciones constitucionales, en el marco de definir cómo se aplica la amnistía, y nosotros pudimos hacer una cosa, quitar todos esos tipos penales, y solo hubiéramos dicho lo que dice la Constitución: aplíquese la amnistía como lo establece el artículo 205, numeral 16, a todos los procesados, enjuiciados y condenados por delitos políticos y comunes conexos, y se lo enviamos. Pero ¿qué iba a pasar? Que los jueces iban a estar distorsionando, y entonces le enviamos más o menos unas reglas por donde debe ir el juez a aplicar en cada caso. Y mira, ¿quién puede negar aquí el rol anticorrupción del CNA? Y un doctor y el CNA también ha cuestionado esto. El CNA, por eso va a ser interesante el debate. Por eso, sí yo te sugiero, con respeto y humildad, que no comencemos con ese divorcio entre los medios. Está bien. ¿Sabes por qué? Porque yo veo que uno recoge el sentimiento popular. Queremos que la señora presidenta del país, Xiomara Castro, tenga éxito. Muchas gracias. Y que tenga éxito, porque el éxito de ella va a ser el éxito de todos los hondureños. Y lo queremos hacer. Que no divorciemos esa esperanza que tenemos todos. Quiere intervenir don Gustavo Solórzano en este momento. Gustavo, solo permítame unos segunditos, lo mismo que Odil, porque la pausa comercial tiene que ir a las 7:15 y son las 7:30 ahí.
Muchas Sabe gracias. que la pausa comercial es el sustento de los Claro, medios. claro que sí. Necesito el salario Claro, del mes de claro, febrero, no, es el mes del amor, necesito comprar un regalo. Vamos a la pausa y volvemos. De inmediato damos lectura al tema de esta mañana. ¿Es un no pacto de impunidad la amnistía política que aprobó el Congreso de Redondo? Envíe sus comentarios a Frente HN en Facebook y Twitter para que después podamos leer sus opiniones. Continuamos. Mira, saquemos esto. Está en clase la periodista Raquel Romero, la directora general de los medios digitales de Televicentro y Emisoras Unidas, nos manda la portada de tunota.com. Congreso de Luis Redondo en la mira, repudio total por amnistía política llena de inmunidad. Ya me imagino por dónde va a reaccionar Racing. Sí. Inmunidad no hay nada. Sí. Ahí no hay nada. Bueno, Raquelita, mira, aquí tengo que decirte que esto de la inmunidad, esta palabrita aquí, bueno, yo me adelanto porque ya conozco a Racing, ¿verdad? Y es cierto, un titular hablan de indulto ahí, el indulto y amnistía hay diferencias. Bueno, pero el espíritu del titular es ese. El abogado Gustavo Solórzano está para participar también y luego venimos con el abogado Odir Fernández. Abogado Solórzano. Gracias, Renato. Seguramente el titular estaba muy ligado también con lo que es la pandemia, ¿no? Sí. Mire, Renato, creo que hay que tratar unos temas que son de fondo. Antes de irnos, entiendo la pregunta que se está debatiendo el día de hoy, pero creo que en este momento lo que es de fondo en realidad es el tema del Congreso Nacional. Porque aquí estamos debatiendo sobre algo que ha aprobado, y lo volvemos a señalar, un grupo de diputados que han venido sesionando, reuniéndose en el Congreso Nacional, pero todavía, y usted lo ha traído a sus programas, a sus debates, es cuestionable la legalidad, y eso es lo que el día de ayer, junto con CNA y el COEP, hemos señalado, creo que de manera contundente y muy objetiva. Y yo le quiero decir al abogado Tomé, a quien conozco desde ya días, desde el Congreso Nacional, hemos compartido y hemos tenido la oportunidad de estar con él también revisando otras leyes en otros momentos. Aquí dejémonos ya de generar esas divisiones. Yo creo que lo primero que debemos de centrarnos, y por lo que fuimos a votar todos los hondureños el 28 de noviembre, es porque unamos a las familias hondureñas. Y el Congreso Nacional es la máxima representación del pueblo, como muy bien se ha venido señalando. Y es en esa representación del pueblo que tenemos hoy en día la división más grande, porque tenemos dos grupos de diputados que están actuando de manera paralela y en donde lo decimos así de manera contundente. Y esto, Renato, usted lo puede consultar con muchos abogados, aunque seguramente aquellos que tengan algún interés directo van a cuestionarlo. Ninguna de las dos juntas directivas hoy, todo lo que aprueben y el día de mañana, aunque salga en la Gaceta y alguien lo objeta, y eso le toca conocerlo a la Corte Suprema de Justicia, muy posiblemente, y aquí ya no es un tema de que la Corte haya sido una Corte nombrada por el gobierno anterior y que esté vinculada al gobierno, ¿verdad?, del expresidente Juan Orlando Hernández, sino que es un tema en donde jurídicamente seguramente van a fallar por cuestión de forma en contra de todos estos decretos que se están aprobando en una o en otra junta directiva una vez que salgan publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Diputado Tomé, de verdad, yo creo que la buena voluntad con la que usted hoy se presenta ante la población hondureña en este programa es esa misma buena voluntad que se requiere para que todos los 128 diputados se vuelvan a reunir en el Congreso Nacional, los 128 propietarios, como debería de ser, y que definan la situación de gobernanza del Congreso Nacional. Porque yo estoy seguro, diputado Tomé, que usted, aunque apoye la junta directiva que viene presidiendo el diputado Luis Redondo, usted en el fondo sabe de que hay vicios de ilegalidad en todo esto. Lo conozco por ser un buen profesional, por ser un buen diputado también, porque me ha tocado trabajar con usted y yo estoy seguro de eso. Y no es posible de que esta problemática que estamos creando el día de hoy, aprobando todos estos proyectos, lo que estemos haciendo es trasladándosela a otro poder del Estado, que ya en primera ocasión tuvo, creo yo, la sabiduría de decir que no iba a conocer porque reconoce que es un problema político. Pero estarle tirando tanto la pelota al Poder Judicial, va a llegar un momento en donde le va a tocar tomar una decisión de carácter jurídico, y esa decisión de carácter jurídico va a afectar la vida política del país y la estabilidad de todas las instituciones. Y eso no se vale.
porque como muy bien lo decíamos en el pronunciamiento del día de ayer, entre COEP y CNA, el que termina pagando siempre los platos rotos es el pueblo hondureño. No podemos continuar con este show que se está dando en el Congreso Nacional. Lo primero que tienen que hacer, Renato, es resolver ese problema de fondo en cuanto a todo esto. Luego lo otro, nosotros como COEP, porque he escuchado muchas posiciones, hemos señalado, incluso desde antes de las elecciones, que estábamos dispuestos a trabajar con el gobierno que quedara electo por la población hondureña. Y cuando hablamos de gobierno, posiblemente nos referimos de manera directa a la presidenta Xiomara Castro, pero también es para trabajar con el Congreso Nacional, con las nuevas autoridades que se nombren. Y estamos aquí hoy, distinguido diputado Tomé, diciéndole de que trabajemos. No deberíamos de estar debatiendo estos temas, fíjense. Deberíamos de estar debatiendo de la mano, señalando cuáles son esos proyectos de ley que le interesan a la población hondureña. ¿Para qué? Para que puedan obtener empleo, para que mejorar la calidad de vida de los hondureños. Pero estamos debatiendo cosas que en realidad lo único que están haciendo es generando mayor división. Y eso lo podemos ver, si ustedes lo pueden ver ahorita en sus redes sociales, que me metí rápidamente, unos a favor y otros en contra, y justamente por eso fue lo que fuimos a votar el 28 de noviembre, votamos en contra de esa división, y lo que están haciendo desde el Congreso Nacional es pronunciándola aún más. Lamentamos muchísimos que se tomen las posiciones cuando vienen con objetividad como que son posiciones contrarias o de una oposición. Lo que deben de reflexionar es en realidad que cuando se cuestiona, se hace de manera constructiva, y como se dijo en el pasado, porque en el pasado se señalaba que cuando hay muchos que están señalando una temática, es porque algo de razón debemos de tener, y es lo que debe de llevar a la reflexión a la clase política y tomar las mejores decisiones para el país y para el pueblo hondureño. Renato, quería hacer esa reflexión antes de entrar al tema, ¿verdad? Tal vez de forma consideraría yo del tema, el día de hoy. Renato, me parece, bueno, agradezco las palabras del abogado Gustavo Solórzano, tengo gran criterio de él. Me parece que su opinión va con un sincero y genuina posición de país, de nación. Pero aquí ya entramos a lo que hay en este tema político. Aquí tenemos un problema. Lo ha explicado muy bien el abogado Gustavo y el auditorio tiene que entenderlo. El pueblo hondureño fue a las urnas el 28 de noviembre y el pueblo hondureño le dio el mandato al LIBRE y al PCH. La presidenta Xiomara está en el Poder Ejecutivo gobernando. Y nos toca al LIBRE y al PCH poner la Junta Directiva. Pero ¿quién está boicoteando esto? El Partido Nacional. La bancada del Partido Nacional se rehúsa a aceptar la soberanía y la voluntad del pueblo. Son ellos manipulando los que quisieron poner una directiva a espaldas del mandato del pueblo. Mire, hay sendos editoriales, como dice Gustavo. Yo creo que cuando tantas opiniones hay, tiene que escucharlo. Todo el mundo le dijo, al Partido Nacional se lo dijeron. El partido que ganó fue LIBRE. Quien tiene que poner la directiva es LIBRE. Como partido, no estoy hablando de un diputado que vayan por atrás a hacer arreglos oscuros. Estamos hablando del partido. El partido tiene sus órganos, tiene su coordinación nacional, tiene su bancada, tiene su liderazgo, su líder nacional en este caso, en este momento es la presidenta Xiomara, y tenemos los demás líderes que formamos un solo equipo. Y como partido le dijimos, mire, nosotros tenemos un acuerdo político público por el cual nosotros nos comprometimos a respaldar para presidente del Congreso al diputado que proponga el designado vicepresidente Salvador Narrala. Lo dijimos públicamente en este foro, todo el mundo lo sabía. Nosotros sí hacemos las cosas transparentes. ¿Y quién tiene todo este conflicto político? Abogado Gustavo Solórzano, el Partido Nacional. Y cierro esta plática, con mucho respeto. Ustedes saben que el presidente del COET, el señor Juan Carlos Sicafi, ha sido de clara militancia del Partido Nacional. Si él se celebró cuando la reelección ilegal, hay que decirle al presidente del COET que nos ayude hablando con esa bancada del Partido Nacional, que acepte la voluntad del pueblo, que vayan al Congreso y que podamos hacer las sesiones de forma
como lo establece la Constitución y la ley orgánica. Pero mira, Race. Replicar nada más ahí, Renato, disculpe por derecho a réplica. Mire, yo le puedo decir, cualquier persona puede tener la afiliación política que desee, pero desde el COEP, Renato, el diputado Tomé, créame que nosotros lo que defendemos son los principios, y créame que el COEP es una institución apolítica. Por eso, los mensajes fueron desde antes de las elecciones y el día 29 de noviembre, que usted puede buscar el Twitter incluso desde la presidencia del COEP, estamos a la disposición de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Gracias. Y durante todo el mes de diciembre y durante todo el mes de enero nos hemos estado reuniendo con la Comisión de Transición para ver los proyectos de país, presentando, y puede consultarlo con la comisión que nombró doña Xiomara, puede preguntarlo con el secretario privado Héctor Zelaya, cuántas reuniones tuvimos y cuántos elementos para sacar adelante el país les entregamos. No hemos podido concretar absolutamente nada. ¿Por qué? Por la división o por todo este relajo que hay dentro del Congreso Nacional. Y entendemos el tema político que puedan tener entre los distintos partidos. Pero por favor, van a tener que convivir 4 años dentro del Congreso Nacional. Hay 44 diputados nacionalistas. Ustedes tienen 60 entre el Partido Salvador de Honduras, el Partido Libre, tenemos los 22 del Partido Liberal, tenemos uno del PAC y uno de la ANC. Tienen que aprender a generar consensos. Y eso es lo que les estamos pidiendo, que se sienten. Por eso hemos hablado de todos los actores políticos, porque aquí entendemos de que el problema tal vez no solo es de Libre, pero ustedes a lo interno son los que generaron esa fractura y tienen que dialogar. Bueno, vamos a retomar el tema para que el abogado Odilir Fernández nos comience a hablar sobre esa amnistía política que ha sido cuestionada. Y yo tengo la obligación también de plantear algunos asuntos para mayor claridad. Yo digo que el principal responsable de la crisis en el Congreso es el Partido Libertad y Refundación, que se escindió. Eso no me lo puede negar, Racel. Claro. Todo esto surge por la escinsión del Partido Libertad y Refundación. Y conociendo dos fuerzas políticas centenarias como nacionalistas y liberales, se aprovecharon de esa división que se genera primariamente en Libre. Tú no lo puedes negar. Mire, no lo puedes negar. No, es que aquí quien manipula fue la bancada del Partido Nacional, que nos compró gente. Punto. Entonces esa gente... ¿Cómo puedes decir que te compran? Mire, aquí nosotros lo vamos a decir. A Castellanos, que retornó. Él ya fue a decir. Bueno, él ya fue a decir. Pero pregúntale si lo compraron. Y pregúntale lo que dijo, pidió perdón. ¿Por qué? Porque todos sabíamos aquí el acuerdo político público. Y ellos fueron a manipular a estos compañeros que, para que mire que Libre no anda con juegos, fueron expulsados del partido. ¿Qué más posición quieren pública del partido? Bueno, si no, derivaremos la temática hacia otro lado, pero es que yo recuerdo que aquí vinieron 5, Eliud Girón, vino Yahvé. ¿Cómo puedes negar tú la militancia y la honestidad de Yahvé Savillón? Ya él ya no es parte de Libre, está expulsado por salirse de la posición. Pero lo que quiero decir es que la fuente primigenia de esta polémica y división resulta de la escinsión del Partido Libertad y Refundación. Es visible, pero bien. Dentro de un mes debatimos este tema. Si es que todavía vale la pena debatirlo. Abogado, ¿por qué el CNA ha asumido esta posición de cuestionar esa amnistía política que aprobó el Congreso Nacional hoy es viernes, la noche del miércoles? Bien, muchas gracias. Yo creo que es oportuno poder explicarle al pueblo hondureño para un mejor entendimiento las diferentes figuras que van encaminadas a extinguir lo que es la responsabilidad penal. En este caso ha existido alguna confusión respecto a lo que es indulto y la figura de lo que es la amnistía. Rápidamente, solo para que la ciudadanía entienda, ambas van encaminadas a extinguir la responsabilidad. El indulto es un perdón que otorga el presidente de la República. Y la amnistía es un olvido de la comisión de hechos delictivos que pudieron haber ocurrido, pero hechos delictivos estrictamente políticos. Esa es una condicionante, quien lo otorga estrictamente el Congreso Nacional a través de un decreto. Debemos de partir de esa premisa, pero hay que entender estrictamente cuáles son los delitos políticos. ¿Por qué la crítica? Y establecemos que es un segundo pacto de impunidad. Porque en primer lugar, los delitos políticos son aquellos que van encaminados
a la existencia y la seguridad del Estado, el sistema de gobierno y los derechos del ciudadano. Siempre que se enmarquen estos tres tipos de delitos, estamos ante un delito estrictamente político. Debemos de partir también de la premisa de que en el país ya existía un decreto de amnistía. El 2 de febrero del año 2010, a través del decreto 02-2010, se generó una amnistía en el marco de lo que fue el golpe de Estado. No vamos a cambiar de que evidentemente fue un golpe de Estado. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación emitió cada uno de los informes, las recomendaciones, los hallazgos, se destituyó a un presidente de la República. No obstante, debemos de decir que en aquel momento, el 2 de febrero del 2010, se decretó una amnistía general, pero estrictamente en los delitos contra la forma de gobierno, terrorismo, que podría ser considerado conexo, también delitos de usurpación, los cometidos contra ejercicios de los derechos garantizados en la Constitución, la desobediencia y el abuso de autoridad. Algo importante que vamos a rescatar de este decreto es que el segundo párrafo del artículo 1 decía: no quedan comprendidas en estos decretos todas aquellas acciones constitutivas de los delitos relacionados a actos de corrupción, como la malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros tipificados en la legislación penal, al igual que los delitos de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. ¿Por qué la crítica y por qué la posición del Consejo Nacional Anticorrupción con el resultado que obtuvimos? Yo comparto parcialmente lo que el abogado Russell menciona de los casos de los presos políticos en el tema de Guapinol y otras personas sometidas a proceso penal por diferentes razones. No obstante, aunque no nos parezca un poder judicial que hoy tenemos, que no está legitimado, pero que hoy es el poder judicial que tenemos y ante el respeto del poco Estado de Derecho que hay en el país, y que es el resultado que tenemos, son los que imparten justicia, y no hay otros que impartan justicia y no le corresponde a ningún otro impartirla. No es la sociedad civil, no es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Legislativo, sino que el Poder Judicial. Pero a esto le agregaron en el artículo 5, en el decreto que se aprobó en el Congreso Nacional, dice: amnistía para los defensores de la soberanía nacional. Y el inciso A, miren ustedes lo que dice: se le otorga amnistía a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados públicos o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente para oponerse y protestar contra el golpe de Estado y actos propios del ejercicio de la función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados. Dejo ese punto para que entendamos que en un numeral más adelante se enumeran cada uno de los tipos penales. ¿Cuáles son los tipos penales o delitos que se enumeran? Mire, lo primero que dice es la malversación de los caudales públicos, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles, el enriquecimiento ilícito, la falsificación de documentos. Entonces, partiendo de eso, saquemos de esta esfera lo que ha ocurrido con las personas de Guapinol y todas esos demás. Pero enmarquémonos en el tema de la función pública. Es materialmente imposible, jurídicamente improcedente, establecer que es un delito político cuando un funcionario público se enriquece ilícitamente. Es jurídicamente incomprensible establecer de que un funcionario público está sometido por un delito político cuando ha malversado fondos públicos. De todos es conocido, no lo vamos a desconocer, que durante este periodo de tiempo, esta línea de tiempo que dicen del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009, hay personas que cometieron hechos delictivos en contra de la administración pública y que, amparándose bajo una idea de persecución política, quieren ampararse en este decreto. El país, el poco Estado de Derecho que tenemos, debe generar una seguridad jurídica. No podemos decir que se considera un delito político el tráfico ilegal de productos o subproductos forestales. Eso no es un delito político. La apropiación de área forestal, roturación, roza, obstaculización de planes de manejo. No podemos decir que es un delito político el robo. O sea, son tipos penales que están en la égida del ámbito común, pero que los están queriendo amparar de manera forzada a un delito político. Entonces, ¿por qué CNA establece hoy que estamos ante un pacto de impunidad?
Porque este decreto servirá para que las personas que cometieron hechos delictivos durante el periodo 2006, 2009, incluso 2010, porque vea usted que el decreto que ya había sido aprobado es del 2010, tiene vigencia de todo ese periodo de tiempo, queden en impunidad. Si bien es cierto, es difícil poder investigar los hechos delictivos ocurridos durante este periodo de tiempo, ¿por qué razón? No existió información, porque el nuevo Código Penal, ante su retroactividad de la ley, genera el beneficio de que muchos ya han prescrito de estos delitos. Eso es algo difícil que no lo podemos desatender. Pero ahora están cerrando la tapa al pomo, le están poniendo toda esta tapadera para poder continuar estos procesos investigativos. Mire, no podemos desatender que hay personas que están exiliadas bajo el argumento de persecución política, pero que fueron partícipes o autores de un hecho delictivo vinculados a la administración pública. En tanto, la pregunta que formularíamos es, si son inocentes, ¿por qué no se someten a la justicia? La respuesta que vamos a tener es que se va a someter a una justicia donde hay una Corte Suprema deslegitimada. Pero eso es lo que han construido los sectores políticos. En realidad, ese es el resultado que finalmente nosotros tenemos y a lo que debemos de finalmente ir limpiando. Pero no podemos permitir de que la privación de la libertad, mire usted, qué contradictorio. Se dice que es de los hechos ocurridos durante el periodo de tiempo 2006-2009, al inicio. Pero en un inciso 2 dice que cubre todos los tipos penales contemplados en el nuevo Código Penal. El nuevo Código Penal entró en vigencia en el 2020, el 25 de junio del 2020. Probablemente algunos digan, sí, pero es que pueden aplicar de manera retroactiva. Ojo, la retroactividad de la ley penal solamente es en beneficio del reo o del imputado. Caso contrario, todos aquellos hechos quedan en el olvido, porque ese es el objetivo de una amnistía, olvidar completamente. Pero no podemos desatender que bajo el argumento de que se quiere beneficiar a las personas sometidas a proceso por el caso de Guapinol, se están beneficiando algunas personas vinculadas en temas de corrupción. Y con todo el respeto que yo le tengo al abogado Russell, el reconocimiento, conozco de su capacidad profesional, consideramos nosotros que este es un espacio en el que el Congreso debe rectificar. Errar es de humanos, pero este error es grande en el combate a la corrupción. Entenderíamos nosotros desde el Consejo Nacional Anticorrupción que quieren aprobar esta amnistía para que cuando venga eventualmente la Comisión Internacional no tenga la posibilidad de poder investigar bajo ningún motivo todos esos hechos. Necesitan de que se cierren todas esas aristas que han quedado abiertas para que esté limitada de pies y manos desde ya una Comisión Internacional que venga a investigar. Si para el CNA era materialmente imposible investigar estos hechos por temas de corrupción, por el fundamento de un acuerdo de Cartagena, por una serie de situaciones de la prescripción de la acción penal, por falta de información, a la misión o a la Comisión Internacional se le va a volver imposible investigar, y yo creo que debemos de someternos todos a la justicia de manera pareja. El pueblo hondureño eligió bajo una modalidad. No vamos a desatender que el año pasado y muchos años anteriores hubo una aprobación de leyes de impunidad dentro del Congreso Nacional. Y hoy estamos repitiendo los hechos con diferentes actores. El pueblo hondureño votó de manera masiva porque quería de que se derogaran todas las leyes de impunidad. Hoy el pueblo hondureño está esperando del Congreso Nacional no una ley de amnistía que olvide los actos de corrupción ocurridos dentro del 2006 al 2009, sino que está esperando estrictamente que deroguen la reforma por adición al artículo 10A de la Ley del Poder Legislativo, en donde le da una inmunidad parlamentaria a los diputados del Congreso. Estamos esperando que se derogue el decreto 116-2009 que limite el accionar del Ministerio Público porque le otorga las facultades al Tribunal Superior de Cuentas. Estamos esperando que se deroguen las reformas a la ley de lavado de activos que hoy está provocando que las personas vinculadas en temas de corrupción salgan por la reforma, la modificación del tipo penal precedente, y esa es una queja que hoy está presentando el Ministerio Público. Estamos esperando que finalmente reformen el Código Penal porque va a ser imposible que lo deroguen, y es una realidad que no se puede desatender.
que reformen todos los delitos contra la administración pública y aumenten las penas de manera real y rigurosa. Estamos esperando que se derogue todo lo que se aprobó en el marco de la inmunidad del Congreso Nacional anterior, pero no son resultados que estamos viendo. Desafortunadamente y de manera muy decepcionante, debo de mencionar, que como Consejo Nacional Anticorrupción creemos de que estamos retrocediendo. Hoy nos estamos retrotrayendo a hechos que ocurrieron en el 2009. No vamos a desatender que hubo un golpe de Estado, pero bastante condenados hemos sido de todos esos hechos. Si la Corte Suprema no hizo su trabajo, inicien un juicio político, pero bajo las modalidades establecidas en la Corte. Si el fiscal, en la Constitución, si el fiscal general no ha perseguido a esas personas que dictaron una sentencia ilegal para determinar la reelección presidencial, hay que iniciar juicios políticos. Para eso es el control de los poderes y para eso está la norma suprema que es la Constitución. Pero no podemos estar creando este tipo de circunstancias porque los resultados van a ser nefastos. Estamos iniciando un periodo, nos están dando un recibimiento a 11 días del Congreso Nacional que está generando finalmente la impunidad. Nosotros hacemos la invitación de que reflexionen, que recapaciten, que se retrotraigan. Si bien es cierto, los hechos del 2009 no se van a poder olvidar porque hay muertos, pero que haga la justicia lo que le corresponde. Cierro esta parte para las preguntas que puedan formularse. El abogado Tomé y los artículos dicen que le corresponderá a el Comité de los Familiares y Detenidos Desaparecidos emitir una constancia para determinar estos delitos políticos. Y se ha agregado de que la Secretaría de Derechos Humanos. Seamos realistas. ¿Quién pone al secretario de Estado de Derechos Humanos? Presidente de la República. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Cuándo va a decir de que es un delito político o no? Cuando le den instrucciones porque proviene del Ejecutivo. Una organización que yo le tengo mucho respeto, mucha credibilidad, pero no le podemos dejar la tarea a la sociedad civil. Para eso está la institucionalidad. A ellos les corresponde desarrollar esto. Pero lo más grave es que hoy la independencia judicial se va a limitar. Estamos soslayando la independencia judicial. Porque hoy va a llegar alguien con una constancia y si es mi amigo se la van a dar y el juez se va a someter a esa constancia que le den. No le van a dar la posibilidad de su sana crítica, de las reglas, de la lógica, las máximas de la experiencia para adoptar una decisión. No se le puede otorgar capacidades jurisdiccionales a otros que no sean la Corte Suprema de Justicia. Que no nos guste la Corte, a Dios gracias está un año de irse. Porque es nefasto los resultados que hemos tenido, pero es lo que tenemos. Y no podemos seguir deteriorando el Estado de Derecho con esas acciones que se están realizando en este momento. Después de la pausa comercial, claro. Tiene derecho porque viene en febrero. Responde Russell Tomé después de la pausa comercial a lo que ha cuestionado en este momento el jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. Bueno, tú participarás luego de la pausa, pero ya entraremos en el debate, donde habrán interrupciones para rebatir o para avalar alguna idea o comentario que se haga. Regresamos. De inmediato leemos los comentarios que nos llegan contestando la pregunta: ¿es un pacto de impunidad la amnistía política que aprobó el Congreso de Redondo? Nos dice Donald Fuentes: al pueblo hondureño, cansado y harto, le hubiese gustado que ese decreto fuese parte de un proceso más amplio de reconciliación social y participación ciudadana para la vigilancia y protección del logro obtenido. Quizás hubo precipitación y estamos enfermos de desconfianza. Jesús Santos: no lo es. Antonia Suazo opina que sí lo es. Chrysler Oliva: Russell arrancó mintiendo. Dice que no es funcionario público, eso es cierto, pero la condena que recibió fue por sus acciones cuando era funcionario público. Es obvio que él mete el decreto del que se va a beneficiar y ahora es que todo el que piense diferente es malo. Regina Alfaro: excelente participación del abogado Gustavo Solórzano. Otro usuario nos dice: sí, es un pacto de impunidad que busca proteger a los diputados que están en la directiva de los Celaya. Otro internauta dice:
hay que revisarlo muy detenidamente porque se presta a malos entendidos y se ve mal en el nuevo gobierno de la Esperanza de Honduras. Continuamos. Bueno, y debo decirlo públicamente porque así soy yo. Quique Flores Lanza es mi amigo. Enrique Flores Lanza es mi amigo. Y cuando a mí me sometieron 7 personas simultáneamente a la justicia, él me defendió. Su esposa me ayudó. Y uno tiene que ser agradecido. Agradecido en el aspecto de que viene Quique y nos envía a través de Telma Mejía unos datos sobre lo que él piensa de esta amnistía. Y a los amigos se le ayudan y yo voy a divulgar sus datos. Ya el asunto si es responsable o no de lo que le imputa el Estado es la justicia que lo debe resolver. Pero al amigo que a mí me ayudó, ¿recuerdan? Cuando leí un documento y me metieron 7 querellas simultáneas, 7 querellas y amenazas de muerte y todo. Entonces, los amigos no pueden ser desleales. Así que vamos a leer el pensamiento de Quique Flores Lanza. Creo que ni siquiera... Así leímos nosotros el veo ayer. Este jueves el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, en el exilio, hizo llegar a Telenoticias los argumentos que están detrás del decreto de amnistía aprobada en el Congreso de la directiva que preside Luis Redondo. En el escrito, Flores Lanza señala que la ley de amnistía surge como una iniciativa del COFADE y del Comité de Familiares de Presos Políticos y persigue corregir la ausencia de justicia en Honduras y a dar protección a los que han sido víctimas de un sistema de justicia politizado y envilecido, que ha inventado juicios incluyendo delitos comunes, fabricado pruebas y negado el derecho a la defensa. El golpe de Estado del 28 de junio de 2009, asegura, terminó de manera violenta con la democracia y el Estado de Derecho en Honduras. El mismo marca el inicio de una feroz dictadura de 12 años, en donde el Ministerio Público y el Poder Judicial se convirtieron en instrumentos del régimen e inician una cruenta persecución contra todo ciudadano que se opuso al golpe de Estado. Durante todo este tiempo, de manera sistemática, la justicia cumple su papel de criminalizar la protesta social, de perseguir a los defensores de derechos humanos, defensores de sus territorios, a los que se oponen a la reelección, a los que enfrentan el fraude electoral y a los que denuncian la corrupción. Todos son acusados y perseguidos por orden de la dictadura y se convierten en presos políticos, presos de conciencia, perseguidos o exilados, señala Flores Lanza. Ese es el pensamiento de Quique Flores Lanza. Mira que mi mamá está muy... Vamos con Russell Tomé. Russell. Inicio. No. Solo quiero porque... Dele. Hay mucha gente que ha sido aliada del Partido Libertad y Refundación, que son funcionarios actualmente de Libre diciendo rectifiquen, están cometiendo un error. Tras conocer que desde el Congreso Nacional se aprobó el controversial proyecto de amnistía para presos políticos y presos de conciencia, el ministro asesor en materia de transparencia y combate a la corrupción de este gobierno, Edmundo Orellana, mediante su cuenta de Twitter, lo catalogó como un nuevo pacto de impunidad. Mundo Orellana. Voy a presentar los tweets quizá del hondureño mejor formado en derechos humanos que hay en Honduras, que tú lo has de conocer, Joaquín Mejía Rivera. Sí, claro. Joaquín Mejía Rivera. La producción, a propósito... pero mira, es que ya, como hay tantos temas, es que no hemos abordado el de la elección del procurador y su procurador, pero está bien, que Russell vea. No, nadie puede negar de la formación en derechos humanos de Joaquín. A propósito de elección de autoridades de la Procuraduría General, la Constitución impone límites y vínculos al proceso democrático, por tanto, ni siquiera la mayoría legislativa puede adoptar ningún tipo de decisión que sea contraria a esos límites y vínculos constitucionales. Uno de los elementos esenciales de un Estado de Derecho es el imperio de la ley, que implica la primacía de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Si la Constitución exige ciertos requisitos para ocupar un cargo, se debe cumplir. No hacerlo es violentarla, dice Joaquín Mejía Rivera. Y creo que hay un tercero. Mi recomendación respetuosa e impregnada, dice ahora Omar Mengíbar, que tú lo conoces también, Sí, muy bueno. del más profundo amor patrio, es que por ahora el Congreso Nacional se abstenga de aprobar decretos en tanto no se resuelva la innegable crisis institucional que vive. Ya les he dicho que cuando mueven este plasma pierdo la señal, como la perdí en este momento. Bueno, voy a otro televisor. En tanto no se resuelva la innegable crisis institucional que vive, indistintamente de cuál porción de diputados apoyemos unos u otros. Bueno, no nos salgamos, después vamos a debatir lo de la Procuraduría, Nos vamos Procurador y su Procurador. ¿Tú te quieres referir? Es una constancia inventada, es una constancia realizada por el COFADE, la organización de mayor prestigio en Honduras. Digamos, en la lucha contra la corrupción, ¿quién tiene la organización de la sociedad civil de más prestigio? El CNA. En la defensa de los derechos humanos, perseguidos y procesos políticos, ¿cuál es la organización de mayor prestigio? El COFADE. El COFADE. Lo siento mucho por otras organizaciones que hay, pero el prestigio lo tiene el COFADE. ¿Por qué establecimos la Secretaría de Derechos Humanos? Porque no podemos decir entonces nosotros que este gobierno democrático, con su Secretaría de Derechos Humanos, no va a estar ahí para acompañar a desmontar los abusos que hizo 12 años de dictadura. Y por eso no es para que le den una orden y haga una constancia, es porque ella va a ver todo eso. Y en cada proceso, cuando se le entregue al juez, el juez va a revisar si ese proceso tiene lo que establece la amnistía. Y el juez tiene, si es que no le hemos quitado al juez su mandato y su atribución, el juez ¿qué es lo que tiene? Tiene la Constitución. Y la Constitución dice cuándo se aplica la amnistía. Y el decreto dice para qué va la amnistía. Hay algunos casos que decía Odir aquí que me parece oportuno señalar. Decía, por ejemplo, ¿por qué se señalaron algunos casos de robo o algunos casos de uso de uniforme o cosas como estas, que son delitos comunes? Porque en la matriz de este decreto que se preparó, este decreto no surge que lo presentamos de la noche a la mañana, venía trabajándolo siempre con el acompañamiento técnico del COFADE y de varios juristas. ¿Qué es lo que pretendíamos? Que el juez no pudiera decir, no, pero es que este delito común no tiene nada que ver con delito político. Le queremos decir, mire, esta es la matriz que han utilizado. Y yo sí estoy con él, y si hay un funcionario de la administración que sea, que ha cometido un acto de corrupción, tiene que ser enjuiciado y tiene que ir a deducirse la responsabilidad. Nosotros no venimos aquí a amparar corruptos. Sí que nosotros hemos luchado contra la corrupción. Lo que pasa es que ponerse de frente contra la corrupción en una lucha política con estructura fáctica aquí en Honduras tiene un costo. El costo es el ataque a la imagen, el costo es el ataque a esa estructura que venimos luchando contra ellos. Poderes fácticos fuertes que hay en este país. Pero nosotros somos luchadores contra la corrupción de siempre. Fuimos jueces y salimos con nuestra hoja limpia. Y después impulsamos en una lucha política. ¿Por qué? Yo se lo voy a decir por qué, hoy se lo digo. Porque yo tenía el concepto igual que usted. Andaba todo el esquema dogmático. Pero usted no va a hacer cambios aquí en Honduras mientras no desmonte esa estructura. Con esa Corte Suprema usted no va a conseguir que se ataque la corrupción y la impunidad. Con el fiscal actual, que ha sido el fiscal de la dictadura, no va a conseguir ningún juicio. ¿Cuánto falta para elegir una nueva corte? Falta un año. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que hay que hacer todo un proceso de desmontaje? Porque no podemos, compañero Odir, y se lo digo, usted tiene que interiorizar esto que le voy a decir hoy. Solo cuando cambiamos desde la política, la estructura, el Estado y las instituciones, podemos combatir la corrupción y la impunidad. Si no, en Honduras seguiremos teniendo los mismos resultados. Porque usted nos dice, hago un juicio político. ¿Sabe cuántos diputados tienen los partidos nacionales? 44. ¿Sabe cuánto nos llevó a nosotros? 17. ¿Juicio político con qué? Nosotros vamos a estar presentando en la Cámara Legislativa para seguir diciendo al pueblo, mire, sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos 86 votos. Usted lo sabe bien, que ellos han construido una tela araña para sostener este sistema. Pero el pueblo en noviembre nos dijo en un mandato, usted lo interpretó bien,
luchen contra la impunidad y la corrupción. Si viene la Sisi, que viene con fundamento de la ONU, y si viene con fortaleza, ¿usted cree que una institucionalidad como esta que se está estableciendo lo van a detener? La Sisi va a luchar contra los actos de corrupción, independientemente de quién lo haya cometido, de qué partido, de cuál, porque por eso es la importancia. Cuando lo hace, fíjese que el problema aquí en Honduras, que si uno señala la corrupción de algo, no es que es política, es del Partido Libre, no que es tal. Pero cuando viene acompañada por la ONU, por profesionales de alto nivel y con el acompañamiento de la sociedad civil, nosotros vamos a poder tener en Honduras en ese momento una lucha frontal contra la corrupción. Aquí hay estructuras de corruptos y corruptores que siguen bailando y que están tranquilamente en su casa. No ha llegado allí. Gustavo Solórzano. Permítame. Solo permíteme, Gustavo, unos segunditos, Sí. después de oír. Solamente quiero dejar algo bien en claro. Y entiendo muy bien lo que el abogado Tomé dice de que tenemos una estructura dogmática. Sin embargo, los ejemplos que hemos puesto acá no son dogmáticos. Es una realidad que tenemos que vivir. Yo no quiero que se entienda de que nosotros como CNA queremos ser unos teóricos. Es lo que está plasmado en la ley. Es un Estado de Derecho el que aún vivimos y deben de someterse. Que no nos guste es una cosa, pero la Constitución está precisamente para regular el comportamiento de las personas, porque si no deroguemos todo y seamos anárquicos y cada quien que haga lo que quiera. No me gusta la Corte, no le gusta a Odir Fernández, no le gusta al CNA, no le gusta a algún grupo de la sociedad, pero debemos de respetar, es lo que tenemos. Hay 1.200.000 personas que no votaron por la presidenta que hoy tenemos constitucionalmente, pero hoy tienen que someterse por la democracia a las disposiciones que ella establezca, porque ella es la presidenta de Honduras constitucionalmente. Yo solamente quiero dejar la pregunta que el abogado Tomé nos diga. ¿Los presos de Guapinol malversaron fondos públicos? No. ¿Se enriquecieron ilícitamente? No. Son Entonces, defensores del ambiente. Eso indica de que se está metiendo como colita delitos contra la administración pública, amparados y poniéndolos a ellos de frente para conseguir el apoyo ciudadano, el apoyo político de las personas, y diga, apoyamos ese decreto porque van a beneficiar a los compañeros de Guapinol, a los presos políticos de Guapinol, pero se van a beneficiar más los que nos generaron una afectación por malversación de caudales públicos. Miren, la empresa privada, no podemos decir que es un delito político meterle fuego a una empresa, robarse los insumos de la empresa, los bienes. Eso no es un delito político, eso es vandalismo, eso es delincuencia, eso es un robo, es un delito común, que estaríamos sentando un precedente, porque de aquí para allá todo mundo tendría que estar argumentando esos antecedentes que en el pasado se han hecho para que los delincuentes que se meten a las casas, a los negocios, tiene que ver la finalmente estén con delitos comunes. No tiene nada que ver. Lo que usted está preguntando, pero yo le pido la palabra. Como antecedente. Gustavo. Yo le pido la palabra porque sí creo que es muy importante lo que estaba señalando Dir. Esto es una realidad y el abogado Russell se ha enfocado muchísimo en cuanto a este decreto, en la famosa constancia que tiene que extender o certificación tanto el COFADE como la Secretaría de Derechos Humanos en cuanto a lo que son los temas que señalaba el abogado Dir, en los temas de delitos comunes que se quieren hacer conexos con los delitos políticos. Sin embargo, en el propio decreto, se establece también una excepción. Después de que dan los tres supuestos, que son los delitos cometidos o los funcionarios que estuvieron desde el 2006 hasta el 2009, se deja una excepción en donde se establece, en el caso de los literales B, C y D. ¿Qué quiero decir con esto? B, C y D, exceptuando entonces el literal A, que es donde están establecidos los funcionarios que ejercieron funciones desde el 2006 al 2009. Eso no necesitaría ninguna constancia. Entonces sí es o constituye, como muy bien lo señalaba Odir, impunidad para todos esos hechos que se cometieron y que están ligados contra la administración pública como actos de corrupción. Diputado Tomé, sin nada hay que temer en cuanto a esto. El propio decreto que se estaría promoviendo, que yo espero una vez que resuelvan el Congreso Nacional de verdad, y sigo insistiendo con eso, debería de excluir eso, porque no tiene que ver nada los delitos
contra la administración pública o relacionados con la corrupción, y ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Justicia también, con esto deberían de excluirlo y permitir que ese mecanismo de investigación contra la impunidad que va a venir a ayudar a las autoridades aquí al país, pues también tengan la oportunidad de revisar lo que se cometió desde el 2006 hasta el 2009, porque hay muchos hechos que son antes de lo que es el golpe de Estado, que nosotros también reconocemos que eso fue un golpe de Estado, que son antes y que no pueden quedar en la impunidad. Eso sería darle una bofetada al pueblo hondureño, sería decir, vengan e investiguen a todos estos menos a nosotros, y eso no se vale ni es justicia también. Y como muy bien lo señala el abogado Odil, en cuanto a todos los delitos comunes, partiendo, hay un montón de delitos que aparecen ahí, Renato, que uno no entiende. Lo remiten a la ley forestal, por ejemplo, los que hicieron la matriz, que nos señala el abogado y diputado Russell Tomé, que nos digan qué tiene que ver el tráfico ilegal de recursos forestales con delitos políticos, cuál es su conexión, no tiene ninguna interpretación lógica. Lo otro importante, el robo, el daño que se vivió, y que hay muchos casos incluso porque se deja la colita de que hasta la entrada en vigor del presente decreto, quiere decir de que aquí se puede llegar a determinar un montón de conexiones de tipo político, como muy bien lo explicaba también Odir, y que esa certificación lo que sea un premio para un montón de gente. No se pueden hacer las cosas así. Y concluyo con esto, porque lamentablemente desde las sesiones que se han estado teniendo, diputado Tomé, ustedes han manifestado en los diputados que han estado sesionando en el hemiciclo ser el Congreso del Pueblo. Y un verdadero Congreso del Pueblo no hace o no sesiona dispensando debates como se hacía anteriormente. O sea, esto requiere discusión. Nosotros somos pueblo, CNA es pueblo, COEP es pueblo, las distintas organizaciones de la sociedad civil somos pueblo. Y también merecemos el respeto de ser consultados en temas tan relevantes como estos. Porque yo creo que para eso llegaron al Congreso Nacional, a representarnos a todas las organizaciones de la sociedad civil, indistintamente de que con algunas compartamos unas cosas, vamos a tener diferencias en otras, pero siempre el tema de la consulta es muy importante, y yo creo que eso es lo que puede marcar la verdadera diferencia entre un verdadero Congreso hoy en día con lo que se hacía anteriormente. Y le dejo esa reflexión también. Hemos visto 2, 3 sesiones, yo particularmente, en donde todo dispensa de debates, y se aprueba a altas horas de la noche, ¿verdad? Que vamos a entrar a hablar de lo del procurador, que fue a las 12 de la noche, que se juramentó el procurador también, sin conocer hoja de vida de él, no lo conozco, pero volvemos otra vez a las mismas malas prácticas, señalando de que como tiene que ser una persona de confianza de la presidencia, entonces le nombramos prácticamente a quien nos manda la presidencia de la República. Está bien, reconocemos eso, pero denle a conocer la hoja de vida, la trayectoria, la población hondureña, las organizaciones, y dejen de estar haciendo ese tipo de cosas, de dispensando debates, ¿verdad? Hagamos las cosas como manda la Constitución, tengamos los debates como se dé, y hagamos los procesos de consulta que se requieren con las distintas organizaciones de la sociedad civil hondureña. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, me he metido a la página del fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos. La pueden ver en pantalla. Fiscal jefe de Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO, Luis Javier Santos. Primero ahí nos recuerda un mensaje de un líder que ya no existe, que ya murió. Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Correcto. Miren, este mensaje tiene mensaje. Este mensaje de Luis Javier Santos tiene mensaje. Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Lo dijo Lee Kuan Yew, ex primer ministro de Singapur. Luchó de manera frontal para erradicar la corrupción. Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Y ayer Luis Javier Santos escribió esto. En estos momentos que la ciudadanía exige castigo contra los corruptos, es desacertado incluir en un decreto de amnistía
delitos en perjuicio de la administración pública como el enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos. Pausa y regreso con Russell Tomé. Y además para abordar el tema de la elección del procurador y su procurador. Bueno, Gustavo, porque me parece muy planteado, muy directamente sus temas. Mire, cuando usted profundiza, Gustavo, sobre lo que 12 años ha tenido el sistema de justicia de la dictadura, 12 años, y mire que la mayoría de todos estos funcionarios del 2006 al 2009 siguen siendo rehenes de la dictadura, siguen estando o exiliados o procesados o no se ha terminado. Ahora el que está por acto de corrupción debe seguir el juicio. Lo que estamos hablando son aquellos procesos con evidentemente motivados políticamente, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Honduras ahorita está a punto de ser condenado como Estado por el golpe de Estado. Ya en agosto le dieron la admisión a esa demanda internacional contra el Estado de Honduras por el golpe de Estado. Ahora, si nosotros queremos aquí creer que porque se decretó la amnistía, esto es que es solo agarrar el decreto y lo iba a presentar a cada juicio, usted va a ver que no es así. Usted sabe muy bien cómo ha funcionado los jueces, cómo ha funcionado el sistema. Incluso con ese decreto va a haber dificultades para la aplicación de los jueces, porque ya sabemos quiénes son los que están en el sistema de justicia. Lo que queremos era enviar el mensaje claro de este Congreso del Pueblo, impulsando ya el cierre de un proceso de persecución política de más de 13 años y la aplicación de la gracia, como dice la Constitución en el numeral 16. Es una gracia, dice, la gracia que da el Congreso Nacional a los procesados, enjuiciados y condenados por delitos políticos y comunes conexos. Aquí es donde está la trampa, se lo vuelvo a repetir, son golpistas o es dictadura, pero no son bobos. Ellos no le van a dar el gusto de ponerle terrorista, rebelión, sedición, no le van a poner los rótulos de los tipos penales políticos. Siempre van a buscar otros, que eso es lo que hacen para mantener y criminalizar. Esa es la forma como han perseguido a muchísimos líderes. ¿Para qué? Para sacarlo de circulación, para que no esté en el debate, para que no esté en el proceso de resistencia. Yo quiero decir con mucho respeto, nosotros no de ninguna manera vamos a utilizar a seres humanos tan emblemáticos en una lucha como los de Guapinol para este tema. Lo que pasa es que ellos son emblemáticos, que había que darle una solución, y por eso se dispensaron los debates. Tenemos tiempos de pedir cuánta gente ha estado en vigilia, cuánta gente va a la corte para que le den medidas sustitutivas. Viene resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alto comisionado de la ONU se pronunció a favor de ellos y aún así no salen. Entonces se le dio dispensa para que pudieran aplicarse el decreto de amnistía. Yo le digo al pueblo hondureño, el que ha cometido actos de corrupción debe ser enjuiciado y debe ser sometido al proceso penal. ¿Qué es lo que estamos enseñando y mostrando? Que aquí no ha habido una Corte Suprema de Justicia, que el pueblo tenga la certidumbre y la confianza. Aquí ha habido un poder judicial subordinado a la dictadura. Por eso se decreta la amnistía, que es de carácter general, no es para cada caso. Hay funcionarios con un perfil tan alto como el caso del exministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, que por eso la gente pregunta. Pero miren el caso del exministro de la presidencia, el abogado Enrique Flores Lanza. Russell, solo permítame un segundito, porque todos tenemos la obligación de respetar el criterio de cada quien. Claro.
Pero Russell no ha querido responder a lo que le está diciendo el coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos, a lo que le está diciendo el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, a lo que le está diciendo el Consejo Nacional Anticorrupción, que es desacertado incluir en un decreto de amnistía delitos en perjuicio de la administración pública como el enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos. No ha querido enfrentar lo que le dice. Le contesto ahí. Es que, por ejemplo, voy a dar el ejemplo. ¿Usted cree que a Enrique Flores Lanza le pusieron revolucionario, terrorismo, rebelión y sedición? Ninguno de esos le pusieron. Él era el ministro que estaba desarrollando una disposición de un presidente constitucional como era la cuarta urna. Y estaba haciendo un proceso de consulta. Y que estaba realizando un proceso de desarrollo de esa cuarta urna y estaba aplicando los fondos de la cuarta urna. Entonces, pregúntele por qué delito está en el exilio. No está por rebelión, no está por sedición, no está por terrorismo, está por delitos comunes conexos. Y entendemos todos esos puntos, pero por ejemplo, le leo un artículo de los cuales están generando amnistía y usted me responde también, así como muy bien lo señalaba el abogado, el periodista Renato Álvarez. Artículo 332-A. Fabricación de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministro, venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o combate, incluida en estas últimas, armas AK-47 en cualquiera de sus modelos. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise este material lo pondrá de inmediato a la disposición del Ministerio Público. O sea, ¿qué tiene que ver eso con temas políticos, diputado Tomé? No, pues si a eso le pusieron a los que los agarraban con bombas molotov. Ese tipo penal que usted está leyendo, que usted sabe que es muy claro, que dice qué tipo de armas, que habla de armas de... Mire, yo recuerdo, diputado Tomé, con todo el respeto, ¿sabe quién recuerdo varios casos donde hacían incautaciones y encontraban armas de fuego que eran de uso no permitido, ¿verdad? Le voy a dar el caso de quién estuvo preso. El esposo de una de las mártires de esta, Wendy Ávila, lo tuvieron año y pico preso por imputaciones como estas en un hotel. Entonces, cuando nosotros hacemos esta situación, es porque son los rótulos que han utilizado para mantener la persecución política. Usted lo lee muy bien y usted y yo, que somos técnicos en el manejo del tipo penal, sabemos que no cabe para el que anda con molotov, pero el juez sí lo tomó y lo tuvo preso y estuvo cerca de 2 años y para poder salir vinieron comisiones internacionales. Mire, es que estos temas es desconocer que ha habido 12 años de dictadura, 12 años que ellos han sometido a juicios políticos. Yo quiero que entiendan esto. No es que lo va a agarrar a alguien y va a decir, aplíqueme a mí la amnistía. La amnistía no es para todo el mundo. La amnistía tiene que tener lo que dice la Constitución. Y además, el decreto fue más específico que dijo, tiene que sacar una constancia. Si alguien, me decía Gustavo, alguien que está en un bosque, estos que están haciendo la carretera, que lo ha mostrado todas las noches Renato, la carretera allá para la Mosquitia, y dicen, yo voy a pedir amnistía porque yo estaba cortando aquí el bosque para hacer la carretera. ¿Y qué vinculación política tiene? ¿Y dónde está su constancia? ¿Y dónde está que la Secretaría de Derechos Humanos dice que usted ha sido perseguido, procesado políticamente? No, usted no se le aplica, usted sigue a hacerle juicio por daños ambientales. O sea, aquí lo que pasa es que nosotros queremos desde ya descalificar un decreto que tiene como propósito mandar el mensaje claro a la nación de que venimos saliendo de 12 años de una dictadura y que si no le damos amnistía a los que han sido perseguidos, procesados, enjuiciados y atacados por esta dictadura, no vamos a poder sentar las bases para la justicia y la paz. Diputado Tomé, con todo el respeto, creo que ese es el problema. Aquí nadie está desacreditando ningún decreto. Lo que le estamos diciendo es que es un decreto
tan importante para la vida nacional y que genera tanto debate que tuvo que haber sido socializado, consultado, no solamente con el COFADE, sino con otras organizaciones también. ¿Por qué no consultaron a CNA si vincula temas de corrupción? ¿Por qué no consultaron en cuanto al robo, al daño que sufrió la empresa privada y que lo podemos acreditar de miles de millones de lempiras en cuanto a esos delitos también? Es que aquí tampoco podemos tirar un atarrayazo para decir de que todo lo que pudo haber actuado y que tiene cierto vínculo político, ahora hay que perdonarlo. Entiendo de verdad todo el tema de las constancias de derechos humanos, de la constancia del COFADE, pero ya me imagino cantidades de familias, de organizaciones afuera del COFADE y de Secretaría de Derechos Humanos exigiendo que se les extiendan las tales constancias. Estamos creando ingobernabilidad, de verdad, y con todo respeto, creo que no es desconsiderar el decreto, es que el decreto tuvo que tener una socialización más amplia y no discutirlo de la manera como se discutió, dispensando debates y aprobándolo y con mensajes. Todos estamos de acuerdo de que hubo un golpe de Estado y todos condenamos lo que ocurrió. Yo creo que la muestra más grande que tienen ustedes de eso es que hoy libre el gobierno. Esa es la condena más grande que se tiene ante lo ocurrido en el año 2009. Un partido político que nace de acuerdos, un partido político que nace de un decreto legislativo, que nace del acuerdo de Cartagena para poder tener representación en la vida política del país y que viene participando desde el 2013, 17 y ahora en el 21 y que logran alcanzar el poder. Yo creo que ahí tiene usted el reflejo de lo que la población está viviendo. Y con todo respeto, diputado Tomé, lo vuelvo a insistir, pero es que tenemos que ir, en primer lugar, que no se cometan este tipo de prácticas y luego otra vez al fondo, porque al emitir este proyecto y que digamos que salga sancionado el día de mañana, que yo esperaría que la presidenta Castro, pues si le da ese reconocimiento al Congreso de don Luis Redondo, lo ve, ¿verdad? Pero lo primero que tienen que hacer en realidad es definir en el Congreso Nacional, porque este proyecto, como todos los demás proyectos que se están aprobando, que no dudo de la buena intención que pueda tener, pero van a generar conflictividad en otros poderes del Estado. Y usted mencionó algo muy importante, vea, que es algo que genera preocupación sobre todo para todos los inversionistas y todas las personas que trabajamos en el país. Es que dicen, no reconocemos el Poder Judicial. Yo estoy claro que el Poder Judicial también ha cometido hierros, sabemos el proceso, hemos trabajado desde el POEP, hemos venido proponiendo una ley de selección de altos funcionarios, hemos ido ahí donde Renato a decirle, hemos estado con distintas organizaciones de sociedad civil proponiéndolo, porque hay que hacerlo en base a méritos y no en base a afiliación política. Seguramente la oposición va a decir, si ustedes nombran el día de mañana un congreso que sea, o magistrados que sean afín al libre, va a cuestionar exactamente lo mismo. Entonces nunca vamos a avanzar en ese fortalecimiento institucional. Y esos mensajes de desconocer los poderes del Estado, lo único que genera es inseguridad jurídica. Es un pésimo mensaje a la comunidad internacional. La gente no quiere invertir justamente por esos mensajes, diputado Tomé. Yo entiendo cuál es la posición, pero de verdad tenemos que ser consecuentes, ya falta un año. Hagamos un buen proceso, iniciemos un buen proceso de selección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese debería de ser el trabajo que tenga libre en este momento con todos los actores de la sociedad y fuerzas políticas, para que tengamos 15 honorables magistrados de la Corte dictando justicia y creando políticas en materia de justicia como lo merecemos todos los hondureños. Le dejo esa reflexión, diputado Tomé. Odir. Mire, rápidamente, yo quiero hacer una analogía, Renato. Hace algunos años estuve sentado en el mismo lugar cuando estábamos discutiendo el Código Penal. En ese momento llamó un diputado en donde, y con todo respeto, diputado Tomé, tenía la misma actitud que hoy usted tiene. Defendía capa y espada un código penal que decía no va a generar ningún impacto. CNA lo dijo a la saciedad, van a salir libres, se van a bajar las penas. Lo defendió a capa y espada, le formulé algunas preguntas, no las pudo responder. Y el tiempo hoy nos da la razón de que muchos han sido beneficiados con el Código Penal. Hoy le hacemos una advertencia al pueblo hondureño. Yo fui el primero que denuncié el Código Penal. Hoy le hago una advertencia al pueblo hondureño. Si este decreto es sancionado, una vez que ha sido aprobado por el Congreso, pronto estarán desfilando personas que fueron vinculadas en actos de corrupción durante este tiempo. No es necesario instrumentalizar a personas que han seguido la lucha y que hoy probablemente sean perseguidos políticos. Pero no podemos permitir bajo ningún motivo que al amparo de los delitos políticos
se reviertan algunas situaciones sobre temas de malversación, de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y otros delitos contra la administración pública. Es un mensaje muy malo que se estaría dejando y estarían defraudando completamente al pueblo. 4 años pasan rápido y el pueblo decide y toma decisiones que son bastante radicales. 4 años los podemos aguantar, aguantamos 12, pero tengan la plena seguridad del sector político que las consecuencias serán nefastas, porque no podemos continuar con temas de impunidad. CNA no va a respaldar ninguna acción desde el Congreso Nacional que se haga en el marco para generar impunidad en el país. Si era malo antes, claro, sigue siendo malo ahora y seguirá siendo malo siempre, claro, a pesar de los cambios que se quieran generar en las normas. Vamos a respetar el poco Estado de Derecho que nos queda, porque si no, estamos perdiendo un país. Y yo invito a la bancada, a quienes propusieron, que reflexionen. El pueblo hondureño no va a aguantar más. Hoy se están tomando decisiones nefastas. Y rápidamente le agrego, decisiones nefastas que nos van a generar consecuencias. En el 2009 se destituyó un presidente, el pueblo hondureño pagó los platos rotos. En el 2012 se destituyeron 4 magistrados de la Corte, el pueblo hondureño pagó los platos rotos y pagó la indemnización de todos esos magistrados. Se saca incorrectamente a una procuradora que, aunque no nos simpatice por la modalidad y la tendencia que tenga y lo que haya hecho como magistrada, no es lo correcto. Nos va a tocar pagar. Y al final de cuentas no son los funcionarios que toman la decisión, no son las personas que toman la decisión, es el pueblo hondureño. Todo eso provoca una deuda que hoy nos está generando un impacto para todas aquellas personas que todavía no han nacido en el país como consecuencia de la corrupción. Mire, yo quiero decir vamos a la pausa comercial. En el Código Penal solo un comentario. Fui el primero que denunció en el Congreso que estaban haciendo impunidad de los delitos de corrupción. No me acompañó la organización de la sociedad civil. Hasta que empezaron a publicar salieron ellos. Yo he venido luchando contra este tema. No estamos generando ni somos lo mismo que aquellos. Lo que nosotros estamos planteando hoy, y se lo digo al pueblo, no es para cada asunto particular. La amnistía es un decreto general. El juez tiene la atribución de aplicarla o no aplicarla en cada caso. Bueno, y aquí me preguntan, ya hablando de procurador y subprocurador, los que fueron electos en el Congreso, me dicen preguntarle a Russell si el abogado Manuel Díaz Galeas, nuevo procurador, ha sido su compañero de bufete. Ahora dicen que yo lo puse, entonces. No, en la pregunta ¿qué hacen? No, Manuel, ¿fue compañero de bufete suyo? Compañero de la universidad, compañero en las oficinas, compañero... Él ha compañero de la oficina, es compañero de bufete. Estuvo en el bufete al inicio. Ok, vamos a la pausa. Ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Más noticias en Frente a Frente por cortesía de Banco de Occidente. TuNota.com continúa informando. Honduras hoy, en menos de 48 horas, han sido asesinados 3 miembros de la comunidad LGTBI en Honduras. Bancada del Partido Salvador de Honduras a reunión de emergencia ante rechazos a la amnistía política. Narcos armados llegan a Honduras para reclamar droga que rivales robaron de avioneta. Mencionan a Tony Hernández, quien está preso en Estados Unidos. Congreso de Luis Redondo aprueba derogación de la sede, pero diputados del Partido Liberal y Libre le advirtieron que necesita mayoría calificada. Diputado Eliud Girón confirma que ya habría acuerdo entre juntas directivas para solventar crisis del Congreso. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com. Usted puede ampliarlas y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos personales, préstamos de vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito, plataformas electrónicas. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Mira, dile a Marvin que ya no tengo tiempo, son las 9:02. A Marvin Ponce que quiere hablar. Marvin, discúlpame, pero ya no tengo tiempo.
Solo tengo tiempo para leer este mensaje de Joaquín Mejía. Uno de los elementos esenciales de un Estado de Derecho es el imperio de la ley, que implica primacía de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Si la Constitución exige ciertos requisitos para ocupar un cargo, se debe cumplir. No hacerlo es violentarla. Es que estamos con él porque si realmente en este tema del procurador y subprocurador la Constitución establece el requisito de ser notarios y la ley decía que no, tiene que estar encima de la Constitución. Y nosotros en este caso, como hubo una comisión que lo revisó y lo presentó, nosotros queríamos que habían revisado todos los requisitos, pero si se ha incumplido un requisito de la Constitución, nosotros tenemos que revisarlo en el Congreso, porque acabamos de reafirmar nosotros, en la última ley que aprobamos ayer, que aquí en Honduras lo que tiene primacía es la Constitución y que nadie puede de ninguna manera soslayar ninguno de los artículos. Si ahí lo dice, y si ellos no tienen y no presentaron ni acreditaron ser notarios públicos, entonces vamos a revisar el caso del procurador y subprocurador. Aunque hay una opinión también de Joaquín Mejía Rivera que dice que la reforma del artículo 309 constitucional, que agrega requisito de ser notario para ser magistrado, fue jugada de control de Juan Orlando sobre quienes pueden integrar Corte Suprema. Resulta que título de doctorado, maestría dado por universidades vale menos que el título de notario dado por la Corte Suprema. Pero eso es lo que tienes en la Constitución. Y ahí estaban todas las fuerzas políticas representadas que hicieron esa reforma. Lo que decía Odil Fernández, lo que tiene es lo que tiene, la Constitución que tiene es... Y nosotros acabamos de dar un pronunciamiento estableciendo que para nosotros las normas intangibles y la primacía de la Constitución va a ser nuestra forma de actuar como Congreso. La última pausa. Muchas gracias, abogado Odil Fernández. Gracias por la invitación y bueno, decirle al pueblo hondureño que siempre vamos a estar en las luchas en favor de la ciudadanía y en contra de la corrupción, independientemente quién sea el actor político que esté al frente de la administración pública. Muchas gracias, Gustavo Solórzano. Mucho gusto, Renato, y gracias por la invitación y espero, le vuelvo a reiterar al diputado Tomé, que hoy es parte del Congreso Nacional, de que estamos para servirle, diputado Tomé, y que no vean en el COEP una oposición. Somos en realidad constructores de proyectos, constructores de ideas, y lo que queremos aportar a todo el pueblo hondureño, ¿verdad? A través del Congreso Nacional y a través de la presidenta Xiomara Castro y su gobierno. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Llevo las aportaciones que ha hecho el COET y el CNA, aquí en sociedad que tenemos un alto respeto y prestigio, y esperamos que sea acompañante de la CICI para combatir la corrupción en Honduras. Y agradezco a Renato la invitación, haber planteado el tema, y a la ciudadanía que estamos haciendo las cosas con todas las convicciones de hacerlo mejor por Honduras. Y estaremos, probablemente podemos cometer errores. Digamos, este tema del procurador lo vamos a ir a revisar. Podemos cometer errores, pero lo hacemos de una forma no con una intención de perjudicar al pueblo hondureño, sino que lo estamos haciendo por toda la situación que se dio en el Congreso. Una situación de turbulencia. Queremos ir colocando bien este Congreso Nacional al servicio del pueblo. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Gracias, y arreglar ese problema de esas dos juntas directivas, porque la gente pregunta, ¿y va a sancionar esas leyes la presidenta? Sí, claro que sí, ya van a salir publicadas en la Gaceta, y viene la rebaja de los precios de los combustibles, ya usted va a tener 10 lempiras menos por cada galón, y viene también el subsidio de la energía para los pobres. Pero 3 decretos aprobados. Ya la gente se pregunta rápido, si no dejó que la juramentara Luis Redondo, sino que hubo una jueza, y la jueza dijo que ahí en esa juramentación no había presidente del Congreso, entonces, mire, la gente tiene lógica y deduce, ¿irá a sancionar esas leyes la presidenta? Mejor esperemos el desenlace de esto. Nosotros esperamos que sí, y que salga publicado en la Gaceta el lunes. Obvio, pero veremos qué sucede, pues. Buenos días a todos.